Después de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, su territorio fue dividido en 4 áreas de ocupación: una inglesa, una francesa, una estadounidense y una más de la Unión Soviética. Pero había un problema en esta división, ya que la capital alemana, Berlín, se encontraba en el área de ocupación soviética, cosa que los aliados no podían permitir, por lo cual esta ciudad también fue dividida en 4 partes para su ocupación, con acuerdo de la Unión Soviética. Fue en la última parte de los años 40 que los aliados empezaron a trazar un plan para destruir a su último enemigo restante, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Main Watchers presenta la historia del muro interalemán. Fue pocos años después de la ocupación de Alemania que los aliados decidieron unir todos los territorios bajo su control y crear una nueva nación, dejando excluida a la Alemania soviética, y en un capricho político, incluyendo la parte de Berlín que ocupaban, con el nombre de Berlín Occidental, y creando así la República Federal de Alemania, o Alemania Occidental. En respuesta, los soviéticos también crearon una nueva nación, que a pesar de ser de ideología comunista, pasó a llamarse República Democrática de Alemania, o Alemania Oriental. Fue así que en Berlín se dio el absurdo de una ciudad dentro de un país que pertenece a otro país, así como si la sala de tu casa perteneciera al vecino. Este territorio aliado dentro del país socialista fue altamente aprovechado por Estados Unidos, quien lo utilizó como trampolín para enviar saboteadores y espías a Alemania Oriental, y como escaparate para impresionar a la población del Estado socialista. La vida en Alemania después de la separación ocurrió con normalidad, sin que realmente se notara la diferencia entre las dos. Cualquier persona podía pasar de un lado a otro sin mayor inconveniente que mostrando una tarjeta de identificación. Fue más adelante que las diferencias se empezaron a sentir. Cada país creó su propia moneda, el marco. Al principio ambas valían lo mismo, y un obrero en cualquiera de los dos lados que trabajara percibía el mismo sueldo. Pero con el tiempo el marco occidental aumentó de valor, valiendo aproximadamente 5 veces más que el marco oriental. Fue así que un obrero occidental terminó ganando en promedio 5 veces más que uno oriental. Estados Unidos invierte en el transcurso de un año solo en la ciudad de Berlín Occidental más que todo el presupuesto destinado a América Latina en 10 años, llevando empresas, tecnología y grandes comodidades. El plan de reconstrucción europea, impulsado por la nación norteamericana, el Plan Marshall, fue ofrecido a ambas Alemanias, pero Oriente lo rechazó inmediatamente. En los años subsecuentes, Alemania Occidental recibió en total 1.444 millones de dólares de la época, en concepto de ayuda por aquel plan. Empieza la denominada fuga de cerebros. Miles de ingenieros, maestros, científicos, estudiantes y personas en su mayoría menores de 25 años dejan sus hogares en el lado oriental para trabajar y vivir en el lado occidental, donde la economía es mucho mejor. En apenas 10 años, alrededor de 3 millones de personas salen del este comunista, a través de Berlín Occidental. La población soviética se reduce peligrosamente. Alemania Oriental empieza a temer que su economía colapse, necesita desesperadamente su fuerza de trabajo. Ante esta situación, el rumor acerca de la construcción de un muro que separara a las dos Alemanias empieza a circular entre la población. Los rumores cobran tanta fuerza que el día 15 de junio de 1961, el jefe de Estado de la República Democrática Alemana, Walter Ulbricht, miente cuando un periodista le pregunta al respecto. Dass die Staatsgrenze am Brandenburger Tor errichtet wird und sind Sie entschlossen, dieser Tatsache mit allen Konsequenzen Rechnung zu tragen. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Menos de un mes después, el 13 de agosto de 1961, mientras todos dormían, la República Democrática Alemana coloca un cerco provisional en su frontera con Alemania Occidental. En algunos puntos, yergue altas bardas, en otros, alambre de púas. El paso es prohibido tanto para peatones como para autobuses. Los adoquines que conectan las calles de ambas Alemanias son levantados y destruidos, así como las vías férreas. El ejército estadounidense contempla en silencio mientras se realiza la acción.
tienen órdenes directas del entonces presidente Kennedy de no interferir. El mismo cerco es aplicado en la ciudad de Berlín, rodeando a los habitantes de Alemania Occidental. Los soviéticos tienen cuidado de permanecer siempre en Alemania Oriental mientras colocan las bardas. De esta manera encierra a los habitantes de Berlín Occidental en un espacio de 480 kilómetros cuadrados. El muro es levantado tan rápida y sorpresivamente que familias enteras quedan separadas. Algunas personas astutas, que intuyen lo que viene, logran saltar estas alambradas con relativa facilidad, incluyendo a Konrad Schumann, quien se convierte en el primer oficial fronterizo en desertar. Pocos días después, el cerco se oficializa, sustituyendo las bardas provisionales por paredes de hormigón y piedras de grandes dimensiones. Las casas que quedaron en medio del muro son derribadas o sus ventanas cubiertas por ladrillos. Ha nacido el muro. El muro de Berlín forma parte de un amplio sistema de protección de más de 1.300 kilómetros de longitud, llamado Muro Interalemán, el cual separa completamente a las dos Alemanias. El muro de la ciudad de Berlín es apenas el 10% de este. El muro representa la materialización de la cortina de hierro, un término hasta entonces meramente representativo de la división ideológica de Europa. La Alemania soviética prohíbe todo tipo de transporte terrestre hacia Berlín Occidental, con el fin de expulsar a los aliados, pero Estados Unidos crea un puente aéreo enviando todos los artículos necesarios en avión. Después de 9 meses, Stalin cede y permite que los ciudadanos de Berlín Occidental puedan recorrer territorio soviético, con la condición de que no hagan ninguna pausa en su trayecto y se vayan lo más pronto posible. Los militares estadounidenses consiguen otro acuerdo, en el que se les permite pasearse libremente por Berlín Oriental, siempre y cuando regresen a Berlín Occidental. Se abren 3 pasos fronterizos entre ambas Alemanias, Alfa, Bravo y Charlie, solo disponibles para personal diplomático y militar. El muro no es un impedimento para los ciudadanos soviéticos que quieren huir al capitalismo, ya que crean ingeniosas formas de traspasarlo. La población de Alemania Oriental sigue disminuyendo y Ulbricht está furioso. La Iglesia de la Reconciliación, una edificación de finales de 1800 que se encuentra en el muro, es dinamitada por el régimen socialista, ya que obstruye la visión de los soldados. El 25 de octubre de 1961, oficiales soviéticos detienen a vehículos militares estadounidenses que se encuentran realizando una revisión rutinaria en la República Democrática Alemana. Los soviéticos exigen ver los papeles de los militares, violando el acuerdo que recientemente habían firmado. El estadounidense a cargo en ese momento es el general Lucius Clay, conocido por ser un militar muy temperamental. Al recibir la noticia de que soldados americanos fueron detenidos en Berlín Oriental, Clay no vacila y envía inmediatamente 10 tanques al Checkpoint Charlie. Los soviéticos responden enviando el mismo número de tanques al mismo lugar, dando lugar a la conocida crisis del Checkpoint Charlie. Desde las 17 horas del 27 de octubre hasta las 11 horas del 28 de octubre, cada una de las tropas estuvieron cara a cara, con los tanques cargados de munición a menos de 80 metros de distancia. Los niveles de alerta en la OTAN y el Pacto de Varsovia fueron máximos. A través de una línea telefónica directa, Kennedy ofrece flexibilidad norteamericana en lo relativo a Berlín para el futuro, a cambio de que los soviéticos retiren primero sus tanques. Pensando que habían ganado una batalla política, los soviéticos aceptan. Un tanque soviético se retiró unos 5 metros. Entonces un tanque americano hizo lo mismo. Uno a uno los tanques retrocedieron y se retiraron. Para cada bando esto representa un triunfo sobre el otro. Los años pasan y las instalaciones fronterizas se siguen reconstruyendo y mejorando, añadiendo complejos sistemas como minas antipersonas, muros antiembestidas, metralletas automáticas, planchas de púas, fosas y barreras antivehículos, y otros métodos de seguridad como torretas de vigilancia, perros guardianes y la denominada franja de la muerte. Si una persona era capaz de pasar todos los obstáculos anteriores, llegaba a un llano, donde los guardias de seguridad tenían la autorización de asesinar a todos los que lograran llegar a él. Un muro de 3 metros con 60 centímetros
es el último obstáculo hacia Occidente. Esto es lo que hace tan singular al muro interalemán, ya que este complejo sistema no estaba enfocado a la defensa de ataques exteriores, sino al interior, contra su propia población. Tan solo en Berlín, el contingente destinado a cuidar el muro es de 12.000 efectivos. Impermeabilizar la frontera resulta complejo y cuesta mucho dinero. El muro se volvió un gran problema para la nación soviética, ya que la población estaba empezando a optar por pasar a través de Yugoslavia, donde no había ningún muro, y huir al occidente. Para finales de los 80s había huido tanta gente en Berlín que los soldados se vieron obligados a cumplir las tareas más básicas, como conducir los autobuses públicos. La población estaba harta de la forma en la que el gobierno manejaba las cosas, y la Unión Soviética ya no se podía dar el lujo de mantener a Alemania Oriental. Un cambio tenía que ocurrir. Después de 28 años de separación, se dio un hecho sorprendente. El 9 de noviembre de 1989, Günther Schabowski, un alto político soviético, era entrevistado para anunciar las nuevas flexibilizaciones de viajes para la población de Alemania Oriental. Al preguntarle cuándo entrarían en vigor estas medidas, Schabowski titubeó un poco. Bitte? Ab sofort. Also Genossen, mir ist hier also mitgeteilt worden, dass eine solche Mitteilung heute schon verbreitet worden ist. Sie müsste eigentlich in Ihrem Besitz sein. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort. Y respondió, inmediatamente, cometiendo un error enorme. Al revisar sus notas, no leyó la hoja final, que decía que las medidas tomarían vigencia a partir del día siguiente. Miles de ciudadanos de Alemania Oriental, llenos de júbilo, se aglomeraron en los pases fronterizos, a lo largo del muro interalemán. Los guardias, que aún no tenían información al respecto, no se atrevieron a disparar a la multitud. El ejército oriental se apresura hasta la frontera, pero una vez ahí no recibe órdenes de sus superiores, por lo que solo pueden observar la escena. Los guardias fronterizos, nerviosos y confundidos, finalmente permiten el paso de la población a Occidente. En ambos lados de Alemania todo es alegría y descontrol. Las cosas llegan a tal punto que la población empieza a golpear el muro con todo lo que tiene a su alcance. La policía trata de dispersar a la muchedumbre con chorros de agua, pero resulta imposible. El muro empieza a caer a pedazos desde ambos lados. Las personas que logran pasar al otro lado son recibidas con abrazos y aplausos. El Kremlin está sorprendido por lo que sucede en el muro y exige a las autoridades orientales poner control a la situación. Pero los alemanes orientales se rinden, y tanto guardias como militares se unen al ambiente de celebración y libertad. El muro finalmente cae. 10 meses después, Alemania Oriental se anexa a la República Federal de Alemania, formando un solo país. En la actualidad, Alemania es la potencia más desarrollada de Europa y un referente mundial en el desarrollo tecnológico y científico. Una gran nación liberal que, como muchos países, ha sufrido por los errores de su pasado, pero enseñándonos una gran lección acerca de los beneficios que cualquier país puede conseguir si no se aferra a un ideal de nación fracasado.